¿Cómo te va? Antes de hablar de este tema, que creo que es relevante, el de las obras y el de las obras hídricas, brevemente quería que nos cuentes cómo culminó o qué pasó con esta polémica con tu par, con el legislador Jerónimo Vargas Ainasi respecto del pedido de informes por las armas y los chalecos. A ver, la polémica continúa. En realidad el pedido de informes lo que tienen que hacer es contestarlo y contestarlo con la pericia de la gente que sea independiente. O sea, yo de acuerdo a la información que tengo, inclusive siguiendo una nota periodística del diario La Gaceta, del día 2 de febrero, en que un agente policial sufrió un disparo, y el disparo de un arma, de acuerdo a lo que tengo entendido, de acuerdo a la crónica policial de 9 milímetros, atravesó su chaleco. Claro, el legislador dijo que era un chaleco táctico, no un chaleco antibala. A ver, eso lo debe decir la justicia, las pericias, pero si un policía de los 4.000 policías que le entregó los chalecos, que no sé si son tácticos o los tácticos son antibalas, porque hay tácticos que tienen forros, sí, solo para guardar guardar cosas, y otros que tienen en un forro interno las láminas de Kevlar, o sea, eso lo tiene que decir la justicia, la pericia. Si una bala de 9 milímetros lo atraviesa, no es una RB3. Primera cuestión. RB significa resistencia balística. Lo que se ha comprado son resistencias balísticas de tercer orden, que significan balas de 9 milímetros de alta velocidad, o 357 Magnum son detenidas, o sea, no pueden atravesarlo. Si los 9 milímetros lo atravesó, no es RB3. Bueno, vamos a esperar el informe. Esperaremos el informe, pero al margen del informe, o sea, yo, cuando fue la compra de las armas, se opuso en aquel momento todo el conjunto de legisladores del radicalismo. Esto fue un decreto de necesidad y urgencia y una compra directa. Y yo hice una severa crítica cuando en el mes de diciembre tuvimos que salir a pagarle diferencias a la empresa subcontratista, porque acá hay que ser claros. Esto no es un gobierno comprando otro gobierno, que es una causal de compra directa. Claro. O sea, no es que el gobierno de Tucumán, a través del gobierno nacional, le compra al Estado de Israel. Tengamos presente que las armas que se compran supuestamente son fabricadas por el Estado de Israel. Digo supuestamente, después voy a explicar por qué. Y si son de compras de Estado a Estado, puede hacerse una compra directa. Pues se hace a través del trámite correspondiente, el gobierno nacional. En este caso se hizo a través de una empresa intermediaria, una importadora. Se subcontrata una empresa que a su vez provee y se lo hace en forma directa. Esto fue observado. Yo lo volví a observar en diciembre porque hubo que pagar los derechos de importación, porque la empresa no podía sacar las cosas del puerto, cuando supuestamente la oferta era total, hubo que pagar una diferencia. Y volví a observar el precio. O sea, estamos importando, supuestamente, vuelvo a decir, las pistolas, los chalecos, fusiles de asalto, subfusiles, de tipo UCI, y las pistolas Jericó. De acuerdo al informe que a mí me pasan, y me pasan armeros conocidos, las pistolas tienen un FREN polímero que es genérico. Un FREN polímero significa la parte de abajo, el armazón de pistola, que lleva los mecanismos y que tiene una corredera y caño Jericó. Este es el informe que me pasan a mí. Yo por eso digo, lo que le hace sospechar es que no son traídas, importadas totalmente, sino y además lo que se pudo haber hecho. O sea, no ensamblar pistolas con un FREN genérico y una corredera Jericó, sino traer el contrato directo con la fábrica Jericó, que es una fábrica de IMI, Israeli Military Industries, o IWI, Israeli Weapon Industries, que es la fábrica israelí del Estado de Israel. O sea, es una contratación Estado a Estado, no había por qué poner un intermediario. Esto lo observé. Y perdón, lo digo frente a las cámaras, lo sigo observando. No se pueden contratar intermediarios para hacer contrataciones del Estado, listo. Porque si no, lo que estamos hablando es de cuántos cobran los intermediarios. A ver, amigo, en esto hay que ser muy preciso. Bueno, cambiemos de tema y vamos a algo que tiene que ver con lo que está pasando hoy en Tucumán. Hablaste ya en distintos medios, inclusive en la Gaceta, de la cuestión hídrica, pero también queríamos dialogar porque la ministra Carolina Vargas Ainasi, la ministra de Gobierno, dijo también y hizo hincapié en que en los últimos 4 años había disminuido alrededor casi un 40% el envío de fondos de la nación para obras, y que eso también había incidido en la baja calidad
de la infraestructura para contener esta situación de inundaciones, ¿no? No, muy por el contrario, y esto hay que poner todas las... tienen que terminar con la mentira esta de echar la culpa a todo el gobierno que estaba antes. La primera cuestión. La segunda cuestión. Han recibido muchos más fondos que los que recibieron hasta el 2015 durante el kirchnerismo. Recordemos que Tucumán percibió no solamente la devolución de los valores que se retenían para el ANSES, estamos hablando de un 15% del total de la masa coparticipable incrementada, sino que además recibió la coparticipación integral de los valores de la ley de cheques, que no se coparticipaba, de ingresos de impuesto a las ganancias, que se coparticipaba parte y parte no, y del impuesto de los bienes personales y sellos, que no se coparticipaban. Todos estos impuestos, a partir del momento que asume Mauricio Macri, integraron la masa coparticipable. Tucumán firmó un pacto fiscal. Sí. En el firmar el pacto fiscal, el gobernador de Tucumán, y esto no son mis palabras, retrotraigo a los dichos del gobernador de Tucumán entre septiembre de 2018 y enero de 2019, sobre las bondades del pacto fiscal que él firmó, porque Tucumán percibía, y lo decía el gobernador Mansur, más fondos que los que percibía anteriormente, y por eso firmaba el pacto fiscal. Y que el balance impositivo hacía que le decía él que la nación le mandaba más fondos que antes. Repito las palabras que dijo el gobernador de Tucumán, no las que digo yo. ¿Y lo que tiene que ver con obras específicamente? Y lo que tiene que ver con obras, 20.000 millones de pesos recibió Tucumán en materia de obra pública en lapso de 3 años y medio, que son los que yo tengo constancia. Y él lo ha hecho público y hizo un informe al respecto. Informe que está en manos de los periodistas del diario, donde está el detalle de la totalidad de las obras realizadas. En el mismo periodo, la provincia de Tucumán, en bienes de capital, invirtió menos de 8.000 millones. A ver, pregunto, la nación argentina invirtió en los últimos 3 años y medio en el que yo estuve a cargo del Plan Belgrano, 20.000 millones de pesos en obras realizadas, ejecutadas en Tucumán, comprobables en una planilla que le mandé al diario, están inclusive las ubicaciones geográficas de cada escuela, de cada obra hídrica, de cada cañería cloacal colocada. Y la provincia de Tucumán en el mismo periodo invirtió de su presupuesto menos de 8.000 millones. Pregunto, ¿quién desinvirtió? Claro. ¿La nación? ¿O la provincia de Tucumán no viene haciendo casi ninguna inversión en obra pública? Cosa que lo reconocieron cuando remitieron el último presupuesto de la legislatura. Sí. Le doy un ejemplo. Sí. En el año 2019, año cerrado, ya la información presupuestaria total, se llegó a invertir en Tucumán menos del 1,5%, casi 1,60%, un poquito más, 1,60% del total del presupuesto fue la inversión en bienes de capital, plan de trabajos públicos. Claro. Es decir, menos de 2.000 millones sobre 130.000 millones que se ejecutaron. Para este año tenemos presupuestados algo así como 5.000 millones en bienes de capital, que no es plan de trabajo. Expliquemos, claro, qué son los bienes de capital. Bienes de capital significa plan de obras públicas, claro, que son las cosas que quedan, claro, que se hacen y que se ven, las escuelas, digamos, sí, más las adquisiciones de bienes patrimoniales, claro, que significan los maquinaria, equipos, las motoniveladoras, los camiones, las retroexcavadoras. Bien. Todo, o sea, usted lo que dice es que apenas un porcentaje ínfimo del presupuesto menos del 2% claro, se ejecutó. Y este año tiene presupuestado un poquito menos del 5%. ¿Por qué? ¿Por qué no se porque no ponen presupuesto de la pública, una cuestión sencilla. Todos los recursos que ingresan a la provincia se destinan a pagar gasto corriente. Es decir, el 80-85% de los recursos, si tenemos en cuenta que además le mandamos el pacto a municipios y comunas, y que esto figura como transferencias, no como gasto corriente, casi el 85% de lo que se percibe se destina específicamente a pagar planilla personal. O sea, pagar empleados. Claro. Y por eso la provincia de Tucumán es tan sensible a la cláusula de gatillo. Claro. Porque todo su presupuesto completo está atado a pagar sueldos. Cuando los sueldos se atan a la cláusula de gatillo, el presupuesto de Tucumán se derrumba. Volvamos a... Esto es así. Sí, a ver, la explicación es sencilla. Por eso es que andan corriendo a buscar fondos a Buenos Aires y dicen en diciembre, pagamos la cláusula de gatillo, lo hacen errar a mi vicegobernador, a Jaldo. Sí. Y después viene el gobierno y dice, no pagamos nada, cláusula de gatillo. Ahora siempre, ya lo hablamos varias veces con vos, con otros funcionarios provinciales del oficialismo también, de la oposición también, esta gran duda de quién miente o quién dice la verdad respecto de, porque hay funcionarios que dicen, se enviaron 40% menos de recursos para obras,
Vos que decís enviamos mucho más y llegaron más recursos. Yo no digo. A ver, yo te vuelvo a decir lo que es. Yo he puesto a disposición de los medios de prensa, lo he hecho con la Gaceta, Sí. lo he hecho con todos los medios, una planilla en donde está el listado total de obras, el número de expedientes en que se generó, la fecha de inicio, la fecha de terminación, las que no están terminadas dice no terminada, dice qué porcentaje está de avance, y la ubicación geográfica de esa obra, donde están todos los montos de todas las obras desde el año de enero del 2016 hasta el momento que yo me retiro, que es septiembre, para meterme en campaña de 2019. Ahora hay una suerte de paradoja del destino política, porque quizás uno de los funcionarios provinciales con el que más roces tuviste fue Sisto Terán, y que ahora Sisto Terán está o va a cumplir una función similar a la que cumplías. Sí. ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que van a poder tener diálogo como para que pueda continuar totalmente. algunas cuestiones que se habían comenzado? Lo primero como tucumano, Sí. debo tener diálogo, y además le he llamado por teléfono al doctor Terán, me he comunicado con él y he hablado personalmente para decirle a disposición, porque hay un montón de carpetas y trabajos y planes que han quedado inconclusos. Muchos de ellos, y ahora lo entiendo al doctor Terán, y lo voy a decir con ironía tal vez, cuando yo le decía tenemos que firmar el convenio y tienen que firmar porque la afectación de Potrero del Clavillo significa tantos mil millones, y él me pateaba para adelante. Y si la cuestión era sencilla, el gobernador de Tucumán había dado la orden a todos los organismos de la provincia, inclusive la unidad ejecutora, de no tomar ningún tipo de crédito ni participar en contrapartidas de obras del gobierno nacional. Claro. Por lo tanto, lo que hizo Santiago del Estero con los 2 diques, lo que hizo Catamarca con el dique El Bolsón, lo que hicieron las otras provincias que hicieron obras, ejemplo, Catamarca hizo una obra vial monstruosa, que es Belén Andalgalá, con el 70% aportado por el gobierno nacional y el 30% por la provincia de Catamarca. Y todas las provincias firmaban en ese momento con el Plan Belgrano los convenios de contrapartida. Pero la provincia dice que eso le permitió salvarse de un endeudamiento que entonces ahora sería insalvable. Pero lo reconoce. Fue una política del gobierno, no quiso hacer obra pública. Otras provincias sí quisieron. Y ahí lo vemos, ¿sabe cuándo? Cuando vamos a atravesar el límite de una ruta, en un límite provincial, lo sacó la Gaceta el otro día, y encontramos que de un lado está destrozada y del otro lado está nueva. Porque hay provincias que han invertido. Y otras provincias que han pagado empleados. Claro, pero podría decirse que fue precavido en ese sentido de no tomar deuda que quizás hoy no podría pagar. Yo no la veo mal a la provincia de Santiago del Estero, ni veo que tenga problemas con la cláusula gatillo. No veo mal a la provincia de Catamarca, ni la veo hundida, ni que diga el gobernador actual que está mal. La veo a Tucumán hundida porque la cláusula gatillo hace que lo único en lo que se gastan sus recursos, que es empleo, haga totalmente inelástico el gasto. O sea, en Tucumán hay un problema de inflación y la planilla salarial de Tucumán hace que el presupuesto de Tucumán colapse. En las otras provincias pareciera que no es así, porque el porcentaje total del gasto del presupuesto en las otras provincias no llega al 85% o al 80% como llega en Tucumán. Gracias.